Era el año 2847 y la galaxia se había olvidado de la Tierra. La mayoría de las razas alienígenas pensaban que los humanos estaban muertos. Creían que la Tierra era solo una roca vacía flotando en el espacio. El planeta apareció en una vieja estrella, mapas con una etiqueta de advertencia que decía: Sistema muerto. No se detectó vida. Durante 800 años, no llegó ninguna señal del pequeño mundo azul, que una vez albergó a miles de millones de personas. Doctora Elena Vázquez caminó por los túneles subterráneos bajo lo que solía ser la ciudad de Nueva York. Sus pasos resonaron en el vacío. Pasillos. Era la última científica que quedaba en la Tierra. Quizás la última humana que aún recordaba los viejos tiempos. Cada día ella hizo el mismo viaje hacia las profundidades del planeta, pasando por capas de metal y cristal que la mayoría de la gente había hecho. Nunca visto. Los túneles conducían a una cámara que brillaba con una suave luz azul. Máquinas antiguas zumbaban silenciosamente en las paredes. Aunque no eran máquinas humanas, los humanos habían aprendido a usarlas. La tecnología provenía de una raza tan antigua que incluso su nombre había sido olvidado. Habían dejado estos regalos atrás antes de desaparecer entre las estrellas, hace millones de años. En el centro de la cámara había una figura tendida en una cama de cristal viviente. El hombre parecía estar dormido, pero Elena sabía que no era así. El comandante Marcus Kane llevaba 8 siglos en ese estado. Su pecho subía y bajaba lentamente. Su rostro era pacífico, pero había poder en su quietud. Poder que podía sacudir los cimientos de la galaxia. Elena lo comprobó. Las lecturas en su tableta, todo parecía normal. Las señales de vida del guardián eran estables. La antigua tecnología alienígena que lo mantenía con vida seguía funcionando a la perfección. Ella había estado haciendo este trabajo durante 30 años, al igual que su madre antes que ella y su abuela antes de eso. Su familia había velado por ella, el guardián durante generaciones. «Sigue durmiendo, Marcus», susurró a la figura inmóvil. «La galaxia está tranquila hoy, sin amenazas, sin invasiones, igual que ayer y anteayer». Pero Elena estaba equivocada. Muy arriba, en el espacio frío entre el estrellas, algo se movía hacia la Tierra. El consorcio celestial gobernaba la mayor parte de la galaxia. Ahora, 7 razas alienígenas diferentes se habían unido para formar el gobierno más poderoso que las estrellas habían tenido, jamás visto. Controlaban las rutas comerciales, dictaban leyes y decidían qué planetas podían ser colonizados. Sus naves eran rápidos y sus armas eran fuertes. Creían ser los amos del universo. Los zafirianos eran los miembros más orgullosos del consorcio. Eran seres altos, de piel azul, con antebrazos y ojos que brillaban como estrellas. Se creían superiores a cualquier otra raza. Habían conquistado 50 mundos y esclavizado a 20 especies diferentes. Ahora querían más. El almirante Keith Barr estaba en el puente de su nave insignia, el Stellar Dominator. Su nave tenía 8 kilómetros de largo y transportaba potencia de fuego suficiente para destruir una luna. Detrás de él, una flota de 200 naves lo seguía en perfecta formación. Se dirigían hacia una pequeña estrella amarilla que los mapas antiguos llamaban Saúl. «El almirante», dijo su segundo en comando, «nos acercamos al sistema objetivo. ¿Deberíamos empezar a buscar defensas?» Keita rió, un sonido como cristales rotos. «Defensas. Comandante, este sistema lleva 800 años inactivo. Los humanos que vivían aquí están extintos. No hay nada que nos defienda». Pero el almirante se equivocó. La Tierra tenía defensas. Simplemente dormían como el guardián que los protegía. Ella, flota seheriana, abandonó el hiperespacio en el borde del sistema solar. Inmediatamente, los sensores que habían permanecido en silencio durante siglos comenzaron a despertar. Estaciones ocultas en el cinturón de asteroides.
comenzaron a enviar señales. Los antiguos satélites alrededor de Júpiter y Saturno activaron sus receptores. El espacio profundo. Monitores que parecían rocas comunes de repente brillaron con energía. En la Tierra, en la cámara de cristal, algo cambió. La respiración del guardián se aceleró. Las máquinas a su alrededor zumbaron. Más fuerte, Elena levantó la vista de su tableta cuando las luces de advertencia comenzaron a parpadear en las paredes. ¿Qué pasa?, preguntó, en voz alta, aunque no había nadie que le respondiera. La tecnología alienígena respondió a la amenaza de arriba. La energía fluía a través de circuitos que habían estado inactivos durante 800 años. La cámara se llenó de oro, luz. Elena tuvo que protegerse los ojos mientras los patrones de energía danzaban por las paredes como relámpagos vivientes. El comandante Marcus, los ojos de Caín se movieron bajo sus párpados cerrados. Sus dedos temblaron. Por primera vez en 8 siglos el guardián comenzó a soñar. En sus sueños, Caín vio las naves acercándose a la Tierra. Sintió sus hostiles intenciones como un viento frío en su conciencia. La antigua tecnología alienígena que se había fusionado con su mente humana le mostró todo. Vio el almirante Qatar daba órdenes a su flota. Escuchó a los sapirianos, planeando minar los océanos de la Tierra y montañas. Sintió su desprecio por la raza humana extinta. Marcus Cain había sido soldado antes de convertirse en el guardián. Había luchado en la última gran guerra entre humanos y el consorcio. Recordó el día en que los líderes de la Tierra decidieron poner fin al conflicto retirándose de la galaxia, sociedad. Los humanos eran demasiado peligrosos, decían, demasiado poderosos, demasiado propensos a convertirse en los mismos monstruos contra los que lucharon, así que la Tierra quedó en silencio. Los humanos se retiraron, sus flotas y cortaron sus comunicaciones. Hicieron que su mundo pareciera muerto y vacío. Eligieron el exilio, sobre la guerra, la paz sobre la conquista, pero también eligieron estar preparados por si acaso. Alguien decidió que un mundo muerto sería fácil de conquistar. El protocolo guardián fue la última póliza de seguro de la humanidad. Un voluntario se fusionaría con la antigua tecnología alienígena. Una persona permanecería despierta mientras el resto, el mundo, dormía. Un guardián velaría por la Tierra hasta que la amenaza desapareciera o hasta que, fin de los tiempos. Marcus Cain se había ofrecido como voluntario porque comprendía el costo. Ella, tecnología alienígena, lo mantendría vivo, pero también lo cambiaría. Se convertiría en algo más que humano, pero también algo menos. Ganaría el poder para proteger su mundo, pero perder la capacidad de vivir una vida normal entre su gente. Elena observó con asombro cómo los signos vitales de los guardianes se disparó. Su ritmo cardíaco se duplicó. Luego se triplicó. El lecho de cristal comenzó a brillar con más intensidad. La energía fluyó a través de cámara como un río de estrellas. Marcus, susurró. ¿Estás despertando? Alto sobre la superficie de la Tierra, la flota sapiriana se acercó al planeta. El almirante Kethvar estudió las lecturas de sus sensores. La Tierra se veía exactamente como decía el informe. Azul, océanos, continentes verdes, nubes blancas, pero no hay ciudades, ni tecnología, ni señales de vida inteligente, señor, informó su oficial táctico. Estamos detectando algunas lecturas de energía inusuales en la superficie del planeta. Parecen provenir del subsuelo. Kithbar hizo un gesto de desdén con la mano. Probablemente solo sea actividad geológica natural. Estos mundos muertos a menudo tienen núcleos inestables. Comienza la secuencia de aterrizaje. Quiero que las operaciones mineras comiencen en 6 horas. Pero la energía, las lecturas no eran naturales. Eran las primeras señales de algo que había estado dormido durante 800 años. Algo que estaba muy viva y muy disgustada por ser molestada. En la cámara de cristal, Elena retrocedió, mientras los ojos del guardián se abrieron de repente. Eran marrones, como siempre lo habían sido.
pero ahora tenían flecos de plata que se movían como metal líquido. Marcus Kane estaba sentado. Lentamente, sus movimientos eran cuidadosos y precisos. Cuando hablaba, su voz transmitía armónicos que hacían que el cristal... Las paredes cantan. ¿Cuánto tiempo? Na preguntó. 800 años, 2 meses y 16 días, dijo Elena. Respondió. Había estado contando. Caín asintió y se levantó de la cama de cristal. Era más alto que Elena, recordado de los registros históricos. La tecnología extraterrestre había cambiado su cuerpo y mente. Sus músculos se movían con fluidez. Su piel tenía una tenue luminiscencia. Al girar la cabeza, Elena pudo ver patrones de circuitos justo debajo de la superficie de su cuello. El almirante Kethvar observaba su pantalla táctica con creciente confusión. Las lecturas de energía, las señales de la Tierra se intensificaban cada minuto. Lo que habían comenzado como pequeños destellos en sus sensores, ahora eran una energía masiva. Las firmas que formaron sus naves. Las computadoras tuvieron dificultades para calcular su verdadera fuerza. Señor, sus comunicaciones. El oficial informó. Estamos recibiendo señales de todo el sistema. Alguien está activando tecnología que ha estado inactivo durante siglos. Muéstrame, ordenó el almirante. La pantalla principal se iluminó con una imagen del sistema solar. Empezaron a aparecer puntos rojos por todas partes. Alrededor de Marte, bases ocultas se estaban activando. En el cinturón de asteroides, lo que parecían rocas comunes se revelaron como plataformas de armas. Cerca de Júpiter, estructuras masivas que habían estado disfrazadas de lunas comenzaron a transmitir señales de identificación. Esto es imposible, susurró el almirante segundo al mando. Los informes de inteligencia decían que este sistema estaba completamente muerto. Keith Bars, con las 4 manos apretadas en puños. Ellos informes de inteligencia estaban equivocados. Envíen un mensaje al mando del consorcio. Díganles que podríamos haber descubierto un humano oculto. Asentamiento. Pero incluso al dar la orden, el almirante sabía que esto era más que un simple asentamiento. La energía, los patrones que sus naves estaban detectando sugerían una tecnología mucho más allá de lo que el consorcio había encontrado jamás. Cualquiera que fuera lo que estaba despertando en el sistema de Saúl, había estado durmiendo durante mucho tiempo. En las profundidades de la superficie de la Tierra, Marcus Kane sintió que todos los sistemas se ponían en funcionamiento. La tecnología alienígena en su cuerpo lo conectaba a una red que abarcaba todo el sistema solar. Podía ver a través de los sensores de cada plataforma oculta. Podía sentir el poder fluyendo a través de las armas que habían sido cargado y listo para 800 años. Elena, dijo sin apartar la vista de la consola de cristal, deberías irte. La superficie. Lo que pase después podría ser peligroso aquí abajo. No me voy. Elena respondió con firmeza. Mi familia te ha cuidado durante generaciones. No abandonaré mi puesto ahora. Caín la miró con esos extraños ojos salpicados de plata. Esta no es tu lucha. Sí, lo es. Elena dijo. La tierra también es mi hogar. El guardián asintió lentamente. Entonces quédate cerca de mí. La tecnología alienígena te protegerá. Siempre que estés cerca, por encima de ellos. Entraron las primeras naves exploradoras zafirianas. Atmósfera terrestre. Esperaban encontrar ciudades vacías y asentamientos abandonados. En cambio, encontraron algo mucho más sorprendente. Las ciudades no estaban vacías. Allí vivían millones de humanos. Trabajaban en sus campos y caminaban por sus calles como lo habían hecho durante siglos. Pero algo era diferente en estos gente. Se movían con determinación. Miraban las naves alienígenas sin miedo. Y cuando las naves zafiranas abrieron fuego contra lo que creían que era un blanco fácil. Y descubrieron que los humanos habían aprendido nuevas formas de protegerse. Ellos mismos.
Los campos de fuerza brillaron alrededor de cada ciudad. Las armas de energía safirianas impactaron barreras y simplemente desaparecieron, absorbidos por la tecnología que convirtió los ataques en poder para las defensas de la Tierra. Niños jugaban en parques mientras los buques de guerra disparaban sobre sus cabezas, protegidos por escudos que habían estado esperando este momento durante 800 años. El almirante le gritó a su oficial táctico: «Nuestras armas no funcionan. Los humanos tienen algún tipo de tecnología defensiva. Eso está absorbiendo nuestro fuego». Katebar observó con incredulidad cómo sus naves exploradoras informaban lo mismo. Y así, sucesivamente, todos los ataques fueron detenidos. Todas las armas fueron neutralizadas. Los humanos en la superficie continuaban con su vida cotidiana como si nada pasara. «¿Cómo es posible?», preguntó. La respuesta provino de la voz que le había advertido antes. Las palabras de los guardianes llenaron cada nave de la flota, llegando a través de sus sistemas de comunicación, ya sea que estuvieran activados o no. «Te dijeron que te fueras, Marcus Kane», dijo. «Decidiste atacar. Ahora aprenderás por qué la galaxia era más segura». Mientras la Tierra permanecía en silencio, algo extraordinario comenzó a ocurrir en la superficie del planeta. Estructuras que parecían colinas comunes y corrientes, y las montañas comenzaron a cambiar. Las superficies metálicas emergieron de debajo de las estructuras artificiales, tierra y vegetación. Las torres se alzaban desde silos subterráneos. Se abrieron puertos de armas, a lo largo de costas que parecían completamente naturales apenas minutos antes. La luna misma comenzó a moverse. Cada Sapirian, de la flota, observó con horror cómo el satélite natural de la Tierra se desplazaba en su órbita. Motores gigantescos que habían sido oculto bajo cráteres artificiales encendidos con fuego azul. La luna giró para encarar a la flota alienígena, y cuando lo hizo, el zafirano vio que no era una luna en absoluto. «Señor», susurró el sensor operador. «La luna es artificial. Es una estación espacial, una plataforma de armas. El poder, las lecturas sugeridas podrían destruir toda nuestra flota». El almirante Katar sintió algo que nunca había experimentado antes en su larga carrera militar. Miedo. Un terror profundo que lo hizo. Le tiemblan los antebrazos. «Conéctenme con el comando del consorcio. Prioridad de emergencia. Díganles que necesitamos refuerzos. Diles que los humanos no están extintos». Pero el guardián no había terminado con su demostración. En el cinturón de asteroides, plataformas de armas que se habían hecho pasar por, a medida que las rocas espaciales comenzaron a moverse durante siglos, se formaron en formaciones de batalla que se extendían a lo largo millones de millas. Cada plataforma era del tamaño de una ciudad, armada con armas que podrían fracturar planetas. Alrededor de Júpiter, las estructuras que pretendían ser lunas revelaron su verdadera naturaleza. Eran astilleros, enormes instalaciones de construcción que habían estado construyendo la verdadera flota de la humanidad durante 800 años. Las puertas del hangar se abrieron y emergieron barcos, no docenas ni cientos, sino miles. Cada nave era más grande que cualquier otra de la flota safiriana, y se movían con una gracia que sugería una tecnología muy avanzada, más allá de lo que el consorcio comprendía. Elena Marcus Kane dijo en la cámara de cristal: «Necesito que entiendas algo. Lo que estás a punto de ver es por eso que los humanos eligieron el exilio. Esto es por qué decidimos que la galaxia estaba más segura sin nosotros». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena. La expresión de Caín se entristeció. «Nosotros no nos retiramos porque fuéramos débiles. Nos retiramos porque éramos demasiado fuertes. La tecnología alienígena que nos salvó de la Tierra moribunda también nos cambió. Nos convirtió en algo capaz de gobernar la galaxia. Pero gobernar nunca fue lo que quisimos». Señaló las pantallas holográficas que mostraban el asombroso poder que se revelaba en todo el sistema solar. «No todos los mundos del consorcio juntos tienen la fuerza militar que mostramos ahora.
Ahora. Y esto es solo lo que construimos en los primeros 100 años después de escondernos. Elena se quedó mirando, él se muestra asombrado. Podríamos conquistar toda la galaxia fácilmente, admitió Caín. Por eso, elegí no hacerlo. Por eso me ofrecí como voluntario para ser el guardián. Alguien tenía que estar despierto para asegurarse de que solo usáramos este poder para la defensa, nunca para la conquista. En el puente del Stellar Dominator, el almirante Kate Barr recibió una respuesta del mando del consorcio. El mensaje fue breve y aterrador. Todos. Las flotas disponibles se están enviando a tu ubicación. No te enfrentes a los humanos. Directamente. Repite, no te involucres. La inteligencia sugiere que podríamos tener despertó algo que dormía deliberadamente. Demasiado tarde para eso, murmuró el almirante mientras observaba a su explorador. Las naves se retiran de la atmósfera terrestre. Todas las naves fueron inutilizadas sin ser destruidas. Sus armas fueron fuera de línea. Sus motores apenas funcionaban, pero estaban vivos. Y ese hecho tenía su propio mensaje. Los humanos podrían haberlos destruido fácilmente. En cambio, optaron por la misericordia. Marcus Cain sintió la tecnología alienígena latiendo a través de su sistema nervioso mejorado. Con cada momento que pasaba, se volvía más conectado a la vasta red de defensa de la Tierra. Podía sentir cada nave de su flota, cada arma, de su arsenal, todos los sistemas bajo su mando. El poder era embriagador, y comprendió por qué sus predecesores lo temía. «Guardián», dijo el Eyanena en voz baja, «los alienígenas se están retirando». «No», respondió Caín estudiando las exhibiciones tácticas. «Se están reagrupando. El almirante ha pedido refuerzos. Esta fue solo la primera oleada. Caín sabía lo que vendría después. El consorcio enviaría todo lo que tenía. 7 razas alienígenas diferentes con miles de naves y armas que podrían destruir estrellas. Vendrían esperando una pelea contra la colonia oculta de la humanidad. Encontrarían algo, mucho más peligroso en cambio. Elena, necesito que envíes un mensaje a los asentamientos humanos, dijo Caín. Díganles que se preparen para un largo asedio. El consorcio no se rendirá fácilmente. ¿Qué? ¿De ti?, preguntó Elena. Caín la miró con esos ojos transformados. Los patrones plateados en ellos se volvían más brillantes, y Elena podía ver rastros de circuitos extendiéndose por su piel. La tecnología extraterrestre lo cambiaba más con cada momento que permanecía activo. Haré lo que fui diseñado para hacer, dijo el guardián. Protegeré la Tierra ahora. Cueste lo que cueste. Pero incluso mientras hablaba, Caín sabía que el verdadero costo no sería para él mismo. El costo sería para ella percepción de la humanidad en la galaxia. Durante 800 años, los humanos se consideraron extintos, pacíficos, desaparecidos. A partir de hoy, serán recordados como los gigantes dormidos que había elegido la misericordia en lugar de la conquista. Esa elección estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que sacudirían los cimientos de espacio civilizado. Sobre la Tierra, la flota del almirante Kate Barr retiró a una distancia segura y esperó refuerzos. El almirante miró fijamente el planeta que había parecido tan inofensivo apenas unas horas antes. Ahora podía ver la verdad. La Tierra no era un mundo muerto. Era una fortaleza, un arma durmiente que la humanidad había apuntado a la galaxia y luego decidió no disparar. Señor, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión desde la superficie del planeta. Transmítelo, ordenó Cater. La voz de Marcus Cain llenó el puente una vez más, tranquila y mesurada. Almirante, sus refuerzos son bienvenidos. Llevamos 800 años esperando a que alguien pusiera a prueba nuestras defensas. Su flota nos ayudará a determinar si nuestros preparativos han sido adecuados. Está amenazando a todo el consorcio, respondió Catar. No, dijo el guardián. Te ofrecemos lo mismo. La decisión que tomamos hace siglos
Puedes irte ahora y decirle a tu gente que algunas cosas es mejor dejarlas intactas. O podrás quedarte y aprender por qué los guerreros más grandes de la galaxia eligieron el exilio en lugar de la guerra. La transmisión terminó, dejando al almirante Katbar solo con una decisión que determinaría el destino de ambos: consorcio y humanidad. Observó sus despliegues tácticos que mostraban el increíble poder que la Tierra había revelado en tan solo unas horas. Por primera vez, en su carrera militar, el almirante se preguntó si algunas batallas eran demasiado peligrosas para librarlas. En la cámara de cristal bajo la Tierra, Marcus Kane sintió el peso de 8 siglos se posaba sobre sus hombros. La tecnología alienígena sostenía su cuerpo, pero no podía aliviar la carga de la decisión que llevaba. Era el guardián, protector y juez de la humanidad. Las decisiones lo que ocurriera en los próximos días resonaría en la historia. Elena lo observó con ojos preocupados. ¿Estás bien?, preguntó Caín. Sonrió, aunque la expresión era más triste que antes. Me estoy volviendo lo que era. Siempre estuvo destinado a ser. La pregunta es si la galaxia está lista para esa revelación. Sobre ellos, en las profundidades de espacio, se aproximaban más naves. La armada más grande en la historia del consorcio se estaba reuniendo para enfrentar una amenaza que no lo entendían. Creían que venían a reprimir una colonia humana. Estaban, de hecho, viniendo a presenciar el despertar del guardián más peligroso que el universo haya conocido jamás: la emergencia. La sesión del Consejo del Consorcio se prolongó durante 6 horas. Representantes de los 7 miembros, las razas, se sentaron alrededor de una enorme mesa holográfica que se extendía varios años luz. Cada delegado aparecía como una proyección desde sus mundos de origen. El tema de discusión no tenía precedentes en el consorcio. 1000 años de historia, el regreso de la humanidad. El líder del consejo, Serion, un ser ancestral, cuyo cuerpo cristalino había presenciado el ascenso y la caída de docenas de civilizaciones, se pidió orden. La situación en el sistema Saúl se ha intensificado más allá de nuestra situación inicial. Proyecciones. La flota del almirante Keith Barr ha confirmado que la Tierra no solo está habitada, sino que está fuertemente defendida con tecnología que supera nuestra comprensión. El representante de Thorakian, una criatura enorme con escamas como metal vivo, golpeó la mesa con uno de sus 6 puños. Esto es imposible. Nuestros registros indican claramente que los humanos se retiraron de 1906, la sociedad galáctica, hace 800 años. Eran una minoría especies con tecnología limitada. Quizás nuestros registros estaban incompletos, sugirió la etérea delegada, su voz como el viento a través de campanas de cristal. Las especies más antiguas entre nosotros recuerdan a los humanos de manera diferente. Todas las miradas se volvieron hacia Serion, cuya especie había estado explorando la galaxia cuando la mayoría de las razas actuales estaban todavía aprendiendo a hacer fuego. Los antiguos seres cristalizados brillaban con recuerdos incómodos. Los humanos, dijo Serion lentamente, nunca fueron una especie menor. Eran peligrosa, más peligrosa que cualquier raza que hayamos conocido antes o después. Cuando eligieron el exilio, muchos nos sentimos aliviados. Explíquense, exigió el sapiriano embajador superior del almirante Ketbar. La forma de Sherion se oscureció. Estaban guerreros, sí, pero eso no los hacía peligrosos. Eran innovadores. Tomaron tecnología de otras razas y la mejoraron muchísimo. Reconocimiento. Formaron alianzas con especies que habían sido enemigas durante milenios. Trajeron la paz a sectores que solo había conocido la guerra. Eso no suena peligroso, protestó el toraquiano. Lo fue, respondió el sirión, porque eran demasiado buenos en eso, demasiado exitosos, demasiado poderosos. Cuando ellos humanos decidieron que era necesario hacer algo, y se hizo. Cuando decidieron que una guerra debía terminar, terminó. Cuando ellos decidió que una especie necesitaba protección, y esa especie se volvió intocable.
La Cámara del Consejo quedó en silencio a medida que la implicación se asimilaba. Se estaban convirtiendo en los gobernantes de la galaxia sin siquiera, intentándolo, continuó Zerion. Otras especies empezaron a depender de ellos para todo. Los humanos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y tomaron una decisión que ninguna otra raza en la historia galáctica había tomado jamás. Ellos eligieron renunciar a su poder voluntariamente. En la Tierra, Marcus Kane sintió el peso de esos recuerdos a través de la tecnología alienígena que lo conectaba a la red de información galáctica. Él podía sentir el miedo en las cámaras del Consejo, la creciente comprensión de lo que la humanidad había sido realmente antes del Gran Silencio. Elena, dijo, están empezando a recordar. Elena levantó la vista de la estación de monitoreo donde había estado rastreando los movimientos de la flota del consorcio. ¿Eso es bueno o malo? Todavía no estoy seguro, admitió Caín. El miedo puede conducir a la sabiduría, pero también conducen a la desesperación, y las personas desesperadas toman decisiones peligrosas. La cámara de cristal que los rodeaba latía con el aumento de energía a medida que más sistemas de la Tierra entraban en funcionamiento. El despertar de los guardianes había activado protocolos que había estado inactivo durante siglos. En todo el planeta, los humanos comenzaban a recordar quiénes eran realmente. En el ciudad de Nueva Ginebra, la doctora Sarah Chen recibió una alerta en su comunicador personal. Había estado viviendo una vida tranquila como maestra, ayudando a niños humanos a aprender sobre la historia de su mundo. Pero el mensaje que apareció, en su pantalla se activaron recuerdos que habían estado dormidos en su código genético. Proyecto Renacimiento Fase 1. Leyó en voz alta. Todo el personal se presenta en sus puestos designados. Los ojos de Sarah se amplió a medida que el conocimiento reprimido volvía a fluir a su conciencia. Ella no estaba solo una maestra. Era ingeniera militar, una de las diseñadoras de la Red de Defensa Planetaria de la Tierra. La vida tranquila que había estado viviendo era una tapadera, una manera de mimetizarse mientras el guardián dormía. Por toda la Tierra se desarrollaban escenas similares. Los agricultores recordaban que en realidad eran pilotos de naves espaciales. Los comerciantes recordaron su formación como especialistas en armas. Los niños que jugaban en los parques de repente comprendieron que sus juegos eran en realidad una práctica para los roles que algún día desempeñarían en la verdadera sociedad de la humanidad. El Gran Silencio había sido más que simplemente cortar las comunicaciones con la galaxia. Había sido una completa transformación de la civilización humana. Una especie entera había acordado olvidar su propio poder para vivir vidas sencillas, mientras su guardián los vigilaba. Pero ahora el guardián estaba despierto, y ellos también. En el consejo del consorcio en la cámara, el almirante Kedvar había sido llamado para dar su informe personal. Su imagen apareció en el centro de la mesa holográfica, que mostraba el estrés y el miedo que había experimentado en el sistema terrestre. Honorable Consejo, comenzó. ¿Qué? Lo que descubrimos en el sistema solar desafía toda explicación. Los humanos no solo han sobrevivido, sino que han estado construyendo. Llevan 800 años preparándose para este día. ¿Preparándose para qué?, preguntó el representante etéreo. Guerra, dijo Kedvar simplemente. Aunque parecen reacios a luchar, activó sus exhibiciones tácticas, mostrando al Consejo lo que su flota había encontrado. Plataformas de armas del tamaño de ciudades, naves que eclipsaban a cualquier otra de la flota del consorcio. Tecnología que podía absorber ataques de energía y convertirlos al poder. Esto es lo que revelaron en 1900, la primera hora. El almirante continuó. Nuestros analistas creen que esto representa menos del 1% de su capacidad defensiva real. Ahí tienes, se burló el representante raquiano. Imposible. Ningún planeta podría ocultar tanto poder militar. Tienes razón, asintió Qatar.
Ningún planeta podría. Pero la Tierra ya no es solo un planeta. Es el centro de un sistema solar que se ha convertido en la fortaleza más grande en la historia galáctica. Marcus Kane sintió el creciente pánico en las cámaras del Consejo a través de la alienígena tecnología. Podía sentir su miedo como un viento frío en su conciencia, pero también podía sentir algo más. Se acercaban más barcos. Muchos más barcos. Elena dijo, ¿cuántas naves se dirigen hacia nosotros? Elena revisó sus pantallas. Los sensores de alcance detectan movimientos masivos de flotas desde todos los territorios del consorcio. Estimación conservadora sobre 10.000 barcos. Caín asintió. Ya lo esperaba. El consorcio no aceptar el regreso de la humanidad sin ponerla a prueba. Su fuerza, pero no tenían idea de lo que realmente enfrentaban. Guardián de todas las estaciones de defensa de la Tierra, Caín habló, y su voz se escuchó en cada asentamiento humano y base militar del planeta. Prepárense para el sistema completo. Activación. Esto no es un simulacro. La respuesta fue inmediata. En toda la Tierra, puertas ocultas se abrieron en las laderas de las montañas. Un bosque entero se apartó para revelar muelles de lanzamiento. Lagos drenados para exponer refugios submarinos que habían sido camuflados como formaciones naturales. El planeta mismo comenzó a transformarse mostrando su verdadero, la naturaleza como el arma definitiva de la humanidad. Pero el cambio más drástico estaba ocurriendo en la luna artificial. El satélite continuó su rotación, revelando cada vez más de su verdadera estructura. Puertos de armas del tamaño de manzanas de una ciudad se abrieron a lo largo de su superficie. Los colectores de energía que se habían hecho pasar por cráteres comenzaron a resplandecen con el poder acumulado. Hangares con capacidad suficiente para albergar flotas enteras, preparado para lanzar su contenido. El almirante Ketvar observó con horrorizada fascinación cómo el engaño de la humanidad era completamente revelado. Consejo, informó. La Luna no es una satélite natural. Es una estación de combate. Posiblemente el arma más grande jamás construido. En la cámara de cristal, Caín sintió la influencia de las tecnologías alienígenas extendiéndose a través su cuerpo. Su piel ahora brillaba con patrones de circuitos que pulsaban al ritmo de los sistemas defensivos de la Tierra. Sus ojos se había vuelto completamente plateado, reflejando la red de información que fluía a través de su mente mejorada. Elena, dijo, debes saber que estoy cambiando. Cuanto más tiempo me mantengo activo, más se integra la tecnología alienígena con mi conciencia. Pronto podría dejar de ser completamente humano. Elena salió y tomó su mano. Su piel se sentía cálida, pero de alguna manera diferente, como si la energía fluyera justo debajo de la superficie. Sigues siendo Marcus, lo veo en tus ojos. Por ahora, asintió Caín. Pero el protocolo guardián fue diseñado para una única defensa final. Si este conflicto continúa, tendré que tomar decisiones. Ese Marcus humano jamás lo haría. Sobre la Tierra, comenzaron a llegar las primeras oleadas de refuerzos del consorcio en el sistema solar exterior. La flota que se reunió no se parecía a nada en la historia registrada. Naves de 7 diferentes razas, cada una con sus propias armas y tácticas, todas unidas en su determinación de lidiar con los humanos. Amenaza. La flota estaba comandada por el gran almirante Terian, un genio militar que jamás había perdido una batalla. Su nave insignia, el Void Render, era un super dreadnought capaz de destruir planetas. Tras él venía el orgullo de 7 civilizaciones, ellos cruceros de batalla toraquianos con su armadura impenetrable, las etéreas naves furtivas que podían moverse entre dimensiones, las naves cristalinas del pueblo de Sherion que podían regenerarse de casi cualquier daño. Todas las naves, Thanos ordenó. Mantengan la formación. Estamos aquí para demostrar el consorcio. Fuerza, no para genocidar a los humanos.
Nuestro objetivo es forzar su rendición e integración en la galaxia adecuada, sociedad. Pero incluso mientras hablaba, el alto almirante sentía una creciente inquietud. Sus sensores estaban mostrando lecturas de energía del sistema Saul que no deberían ser posibles. Lo que sea que los humanos hayan estado construyendo durante sus 8 siglos de silencio, esto superó todo lo que el consorcio había enfrentado jamás. Marcus Kane sintió que la aproximación de una flota masiva como si presionara su conciencia expandida. Gracias a la tecnología alienígena, sentía cada nave, cada arma, cada plan que elaboraban los comandantes del consorcio. La red que lo conectaba, las defensas de la Tierra también lo conectaron con los sistemas de información de toda la galaxia. No vienen a destruirnos, le dijo a Elena. Vienen a obligarnos a regresar a su sociedad. Quieren controlarnos. ¿Los dejarás?, preguntó Elena. Caín. Sus ojos plateados reflejaban las pantallas holográficas que los rodeaban. La pregunta era más compleja de lo que Elena creía. La tecnología alienígena le dio el poder de destruir fácilmente la flota que se acercaba, pero destruirlo significaría revelar la magnitud de la transformación de la humanidad. Y ese conocimiento aterrorizaría a la galaxia, haciéndolo aún más grande guerra. Les daré la misma opción que tomamos hace 800 años. Caín decidió que pueden aceptar que algunas cosas es mejor dejarlas en paz, o pueden aprender por qué elegimos el exilio en lugar de la conquista. El guardián comenzó a comunicarse a través de los sistemas de comunicación de la Tierra, preparándose para hacer contacto con el que se acercaba, flota del consorcio, pero también se estaba preparando para algo más. La posibilidad de que las palabras no fueran suficiente y que la galaxia tendría que ver el verdadero poder de la humanidad despierta. El gran almirante TH estaba estudiando informes tácticos cuando su oficial de comunicaciones anunció una transmisión entrante desde la Tierra. Señor, estamos recibiendo un mensaje de amplio espectro dirigido a toda la flota. Hazlo pasar, ordenó el almirante. La voz de Marcus Kane llenó todos los barcos de la armada del consorcio. Cuando habló, lo hizo con la autoridad de alguien que había vigilado un mundo entero durante 8 siglos. Flota del consorcio, dijo The Guardian, se están acercando a un sistema soberano que no desea conflictos con su gobierno. Les pedimos que se retiren y permitan que la galaxia continúe como lo ha hecho durante los últimos 800 años. Alto Almirante Tyne activó su transmisor de respuesta. Guardián humano, el consorcio no puede permitir una potencia militar de tu magnitud existir fuera de nuestra autoridad. Entregarán sus armas y se someterán a la supervisión del consorcio. Silencio que siguió duró exactamente 30 segundos. Entonces la risa de Marcus Kane resonó en cada barco, la flota. No era un sonido de humor, sino de triste reconocimiento. Almirante, dijo el guardián, acaba de cometer el mismo error que nos llevó al exilio hace 800 años. Usted asume que el poder debe ser controlado por aquellos que le temen. En la cámara, de cristal, Elena observó cómo Marcus Kane la transformación se aceleró. Los patrones de circuitos en su piel se volvieron más brillantes. La conexión con la tecnología alienígena se profundizó. Pudo ver el momento en que la última parte puramente humana de él aceptó lo que tenía que convertirse. Elena, dijo en voz baja, la galaxia está a punto de... Recuerda por qué era más seguro cuando permanecíamos en silencio. Sobre la Tierra, 10.000 naves alienígenas se preparaban para enfrentarse a una defensa que no podían comprender, comandada por un guardián cuyo poder no podían imaginar. La mayor fuerza militar en la historia del consorcio estaba a punto de descubrir lo que la humanidad había estado ocultando en la oscuridad entre las estrellas. El cielo mismo estaba a punto de congelarse por la conmoción. El gran almirante Think se encontraba en el puente del render vacío, mirando la pantalla táctica que mostraba el Saul sistema con perfecto detalle. Su flota de 10.000 naves se extendía por el espacio en una formación que había tardado horas en perfeccionarse.
Cada buque estaba posicionado para proporcionar la máxima potencia de fuego mientras mantenía cobertura defensiva. Era una formación de batalla que había conquistado sistemas estelares y quebrantado la voluntad de todo el mundo. Civilizaciones. Pero mientras el almirante estudiaba las lecturas de energía de la red defensiva de la Tierra, comenzó a comprender que esta batalla sería diferente a cualquier otra que había librado antes. Señor, informó el operador de su sensor, estamos detectando nueva actividad en todo el sistema. Los humanos están activando plataformas defensivas adicionales. En la pantalla principal, comenzaron a aparecer puntos rojos más rápido de 1900 en lo que las computadoras podían contar. Lo que parecía un sistema fuertemente defendido, hace una hora ahora parecía como algo más allá de la comprensión militar. Las plataformas de armas surgieron de sus escondites, lugares que no deberían haber podido ocultarlos. Asteroides enteros se revelaron como estaciones de batalla camufladas. El espacio mismo parecía estar armado y listo para la guerra. ¿Cuántas instalaciones defensivas tienen? El almirante preguntó. Señor, dijo el operador del sensor en voz baja. Nuestras computadoras se han detenido. Contando. El número supera nuestras bases de datos tácticas. En la cámara de cristal bajo la Tierra, Marcus Cain sintió cada sistema a medida que se conectaba. La tecnología alienígena había integrado con su conciencia. Ahora su apariencia humana permanecía, pero su mente se había expandido más allá de lo que una persona normal podría comprender. Estaba conectado a cada arma, a cada escudo, cada nave del arsenal oculto de la humanidad. Elena, dijo, aunque su voz ahora llevaba armónicos que hacían resonar las paredes de cristal. La flota del consorcio es impresionante. 10.000 barcos que representan la mejor tecnología militar 7 civilizaciones pueden producir. Elena observó las exhibiciones tácticas con asombro creciente. ¿Podrán romper nuestras defensas? La sonrisa de Caín era triste y cómplice. Podrían luchar por 1000 años y nunca nos acercamos. Ese es el problema. Por eso nos escondimos. El guardián se levantó y caminó hacia el centro de la cámara. Al moverse, el suelo de cristal bajo sus pies comenzó a resplandor. Patrones de energía fluyeron a través de las paredes, respondiendo a su presencia. Él levantó la mano, y pantallas holográficas llenaron el aire a su alrededor, mostrando el verdadero alcance de la transformación de la Tierra. Mira, le dijo a Elena. En serio, mira. Mira lo que construimos durante nuestros 8 años. Siglos de silencio. Las exhibiciones mostraban más que solo armas y defensas. Mostraban, una a una, civilización entera que había sido reconstruida desde cero. Los humanos vivían en ciudades que eran realmente enormes, complejos subterráneos. Sus granjas eran tapaderas para instalaciones industriales que podían producir flotas enteras. Las escuelas enseñaban a los niños no solo historia y matemáticas, sino también las ciencias de la guerra espacial y la tecnología extraterrestre. Cada humano en la Tierra era un soldado, lo supiera o no. Cada asentamiento era una fortaleza. Cada valle pacífico escondía armas que podían devastar planetas. La humanidad no acababa de sobrevivieron a su exilio. Lo usaron para convertirse en algo que la galaxia nunca antes había visto. Nos convertimos en lo que teníamos miedo de convertirnos. Caín dijo en voz baja, una especie tan poderosa que podríamos gobernar el universo sin siquiera intentarlo. Lo único que nos impidió conquistarlo todo fue nuestra propia decisión, permanecer oculto. Hola, almirante. Creo que COS recibió una transmisión prioritaria del Consejo del Consorcio. La imagen holográfica del líder del Consejo, Sherion, apareció en su puente. Los seres ancestrales. Forma cristalina que titilaba con energía agitada. El almirante Sherion dijo, nuestras redes de inteligencia han estado analizando las capacidades defensivas humanas. Lo que están enfrentando no es solo una instalación militar.
Es la culminación de 8 siglos de preparación para este escenario. Entendido, líder del Consejo. Luego respondió, mi flota está lista para una misión prolongada, operaciones de combate. No, dijo Sherion con urgencia. No lo entiendes. Las proyecciones sugieren que los humanos tienen suficiente potencia de fuego en el sistema, Saúl, para destruir toda la flota del Consorcio 10. Esta no es una batalla que se pueda ganar con tácticas o números superiores. El almirante sintió un escalofrío recorrer su sangre azul. ¿Me ordenas retirarme? Te ordeno que negocies. Serion, respondió. Los humanos eligieron el exilio antes que gobernar la galaxia. Quizás se les pueda convencer de volver a tomar esa decisión, pero incluso mientras el líder del Consejo hablaba, los acontecimientos en el Saúl, el sistema estaba yendo más allá de la posibilidad de una simple negociación. Marcus Kane había terminado sus preparativos. El guardián de la Tierra estaba listo para demostrar exactamente lo que la humanidad había estado ocultando. Flota del Consorcio. La voz de Caín resonó en cada nave. Has entrado. Espacio humano soberano con intenciones hostiles. Se les ha dado la oportunidad de retirarse pacíficamente. Como has elegido quedarte, ahora serás testigo de las consecuencias de molestar a un guardián dormido. La primera demostración fue sutil. En toda la flota del consorcio, el sistema informático de cada barco mostró el mismo mensaje. Tus armas están desconectadas. Tus escudos están desconectados. Sus motores están fuera de servicio. Están vivos gracias al guardián de la Tierra. El alto almirante Tain Se revisó su táctica. Se muestra incrédulo. Todos los sistemas mostraban la misma lectura imposible. Fallo total del sistema en todo su flota. 10.000 barcos quedaron indefensos en un instante. ¿Cómo?, susurró el almirante. La respuesta vino de la conciencia mejorada de Marcus Kane, que se extendió a través del espacio para tocar cada mente de la flota, simultáneamente. No era telepatía en el sentido normal, era la tecnología alienígena que usaba entrelazamiento cuántico para crear una conexión directa entre la conciencia de los guardianes y cada ser vivo dentro de un radio de 1.000.000 de metros. Por un instante, cada soldado del consorcio experimentó lo que experimentó Marcus Kane. Sintieron la vasta red de defensas de la Tierra. Percibieron el verdadero alcance de la humanidad. Civilización oculta. Entendieron con perfecta claridad exactamente cómo estaban superados. El impacto psicológico fue devastador. Guerreros experimentados que habían conquistado sistemas estelares cayeron de rodillas. Comandantes quienes jamás habían conocido la derrota, miraban conmocionados sus inútiles paneles de control. La mayor fuerza militar de la galaxia. La historia había sido neutralizada sin un solo disparo. Pero Caín no había terminado su demostración. Almirante, Thanos. La voz de los guardianes habló directamente a la mente de los zafirianos. Ordenen a sus naves. Apaguen sus armas. Lo que les voy a mostrar a continuación requerirá toda su atención. El almirante, aún luchando, para comprender cómo su flota había sido inutilizada tan fácilmente, dio la orden como si importara. Ninguna de sus armas, de todos modos, eran funcionales. En el espacio alrededor de la Tierra, algo extraordinario comenzó a suceder. La luna del planeta, que ya se había revelado como una construcción artificial, comenzó a transformarse. Aún más lejos, grandes secciones de su superficie se abrieron como pétalos de flores, exponiendo la verdadera escala de la instalación en el interior. La luna no era solo una plataforma de armas. Era una instalación de construcción, un centro de comando y una puerta de entrada a tecnologías que desafiaban todo lo que el consorcio había pensado. Sabían de ciencia. Al revelarse su interior, se hicieron visibles estructuras que claramente no eran de origen humano. Eran más antiguos, más sofisticados, construidos por la antigua raza que había dejado su tecnología para que la humanidad la usara. Descubre.
Lo que estás viendo, explicó la voz de Caín a la flota paralizada, es el legado de los predecesores, la raza que nos precedió a todos. Ellos dejaron su tecnología para que alguien digno la encontrara. La encontramos cuando moríamos en una tierra envenenada. Nos salvó, pero también nos cambió. Las estructuras extraterrestres dentro de la Luna comenzaron a brillar con poder, que se registró en cada sensor de la flota del consorcio. Las lecturas de energía se dispararon, más allá de lo que sus instrumentos podían medir. El espacio mismo parecía curvarse alrededor de la antigua tecnología, a medida que se activó. Por primera vez en millones de años, los predecesores crearon esta tecnología para proteger a las razas más jóvenes. Caín continuó. Pero exigieron que cualquier especie que lo usara demostrara su valía mediante la sabiduría y la moderación. Porque 800 años hemos sido puestos a prueba. Hoy pasamos esa prueba. Elena observó desde la cámara de cristal mientras la transformación de Marcus Kane llegaba a su etapa final. Los patrones de circuitos en su piel ahora cubría todo su cuerpo, latiendo al ritmo de la tecnología anterior. Sus ojos se habían convertido en ventanas, en una inteligencia que era a la vez humana y algo mucho más antiguo. Marcus, dijo, en voz baja. ¿Todavía estás ahí? Estoy aquí, respondió, aunque su voz ahora tenía armónicos que parecía provenir de las profundidades del espacio. Pero también soy algo más. El protocolo guardián nunca se trató solo de defender la Tierra. Se trataba de convertirse en el puente entre la humanidad y el legado de su predecesor. El alto almirante TNSS encontró que su voz funcionaba de alguna manera a pesar de apagón tecnológico que afecta a su nave. «Guardián», gritó. «¿Qué quieres de nosotros?» La respuesta de Caín no fueron palabras, sino pura comprensión, transmitido directamente a cada mente de la flota. El mensaje era simple pero profundo. La humanidad no quería nada de el consorcio, salvo que los dejaran en paz. No tenían ningún deseo de conquistar ni gobernar. Habían pasado 8 siglos aprendiendo a usar el poder divino de manera responsable, y su elección fue el día supremo, al igual que siempre había sido un aislamiento pacífico. Pero el mensaje también contenía una advertencia. Si la galaxia no pudiera aceptar la elección de la humanidad de permanecer separada, entonces la humanidad se vería obligada a tomar una decisión, un papel más activo en los asuntos galácticos, y ese papel sería el de protectores y guardianes, no el de conquistadores. Pero el resultado sería el mismo. La autoridad humana se extendería a través de las estrellas, no a través de la conquista, sino a través de necesidad. Tienes una opción. La voz de Caín se dirigió a todos los seres de la flota del consorcio, excepto que cierto poder es demasiado grande para ser controlado por gobiernos y consejos. Regresen a sus mundos y díganles que la Tierra vuelve a dormir, pero observa. O nos obligan a asumir la responsabilidad de una galaxia que no puede dejarlo así. La tecnología alienígena dentro de la Luna pulsó con más fuerza, y de repente, todos los miembros de la flota del consorcio podían ver el futuro que Marcus Kane previó. Si decidían luchar, perderían. No solo esta batalla, sino todo. La tecnología de la humanidad era tan avanzada que la resistencia era sin sentido. Pero más que eso, vieron lo que sucedería si la humanidad se viera obligada a tomar el control activo de civilización galáctica. Sería amable, sería justa, sería absolutamente implacable. Los humanos acabarían con las guerras no mediante la conquista, sino haciendo imposible la guerra. Resolverían los conflictos, no mediante la negociación, sino eliminando la capacidad de crear conflictos. Traerían la paz a la galaxia, convirtiéndose en su máxima autoridad, quisieran o no. No, susurró el almirante Tain CS, mientras contemplaba la visión del imperio reticente de la humanidad extendiéndose por las estrellas. Elegimos dejarte solo. Sabio Caín respondió. Regresen a sus gobiernos,
Díganles que la Tierra el Guardián ha despertado y ha encontrado la galaxia aceptable. Permaneceremos en nuestro sistema. No interferiremos en los asuntos del consorcio, pero tampoco lo haremos tolerar interferencias con las nuestras. En toda la flota los sistemas comenzaron a volver en línea, armas activadas, motores reanudados, escudos reactivados. Pero todos los miembros de la armada del consorcio comprendieron que esto era un regalo, no un fallo de las defensas de la Tierra. Se les permitió salir. Cuando la enorme flota comenzó su retirada del sistema Saúl, el almirante Tain Kos tomó una última mirada al planeta que había humillado a la mayor fuerza militar de la historia galáctica. La Tierra parecía pacífica desde lejos, azul, verde y hermoso. Pero, ahora sabía la verdad, era el lugar más peligroso del universo, custodiado por seres que habían elegido la misericordia en lugar del dominio. En la cámara de cristal, Elena observó cómo Marcus Cain recuperaba lentamente su forma humana. Los patrones del circuito se desvanecieron de su piel. Sus ojos volvieron a ser marrones aunque aún quedaban destellos plateados. Pero ella podía ver que algo fundamental había cambiado. Seguía siendo humano, pero también era algo más. ¿Se acabó?, preguntó. Caín miró las pantallas que mostraban el consorcio. La flota se retira hacia el borde del sistema. Esta parte ha terminado, pero la galaxia recordará lo que pasó aquí. Algunos nos temerán más que nunca. Otros se preguntarán qué otros guardianes durmientes podrían estar escondidos entre las estrellas. ¿Y nosotros?, preguntó Elena. ¿Qué pasa a la humanidad ahora? Marcus Cain sonrió. Y por un instante, pareció completamente humano. De nuevo. Seguimos durmiendo. Seguimos observando, y esperamos que la galaxia ha aprendido suficiente sabiduría para dejarnos en paz. Pero incluso mientras hablaba, Caín sabía que esto fue solo el comienzo. La demostración del poder de la humanidad resonaría por toda la galaxia. Algunas razas acepta la lección y deja la Tierra en paz. Otros verían a la humanidad como una amenaza que debía ser eliminada antes de que podría hacerse más fuerte. El guardián de la Tierra había despertado para defender a su gente. Pronto podría necesitar despertar de nuevo para defender la galaxia entera de aquellos que preferirían destruirla antes que aceptar que algún poder era demasiado grande para ser controlado. Los cielos se habían congelado en shock ante la revelación de la humanidad. Ahora tendrían que decidir qué hacer con el conocimiento de que los guardianes más peligrosos del universo habían elegido dormir entre las estrellas, observando y esperando el día en que puedan ser necesarias nuevamente. 3 días después de 1900, tras la retirada de la flota del consorcio del sistema Saúl, se celebraron sesiones de emergencia en todos los principales gobiernos. En el centro de la galaxia, la demostración del poder oculto de la humanidad había enviado ondas de choque a través de la civilización espacio que se sentiría durante generaciones. En el mundo de cristal de Sherion Prime, el líder del Consejo Sherion se presentó ante los representantes reunidos de las mentes más brillantes del consorcio. Los seres antiguos, su forma cristalina titilaba con patrones de profunda preocupación mientras se dirigía a la concurrencia. Lo que presenciamos en el alma el sistema cambia todo lo que creíamos saber sobre las estructuras de poder galácticas. Sherion comenzó. Los humanos no solo sobrevivieron a su exilio, han evolucionado más allá de nuestra capacidad de comprenderlos o controlarlos. Los toraquianos, el representante, el general Cororax, golpeó la mesa de conferencias con su puño blindado. Nos tomaron por tontos. 10.000 barcos indefensos sin disparar un tiro. La superioridad militar del consorcio es una broma comparada con lo que han construido. Quizás, dijo la voz etérea de muchos, su forma brillando entre dimensiones. Pero ellos eligieron no destruirnos. Esa decisión revela algo importante sobre sus intenciones. Sherion asintió lentamente. De hecho, los humanos podrían haber eliminado toda nuestra flota. En momentos.
En cambio, demostraron su poder y nos permitieron retirarnos con honor. Esto sugiere que realmente deseaban permanecer aislados. Pero no todos en la galaxia estaban dispuestos a aceptar el regreso de la humanidad a la prominencia tan fácilmente. En los confines oscuros de la espiral de Andrómeda, representantes del colectivo de la sombra, especies que operaban fuera de la ley del consorcio, estaban planeando una respuesta muy diferente a la revelación de la Tierra. El almirante Vextera, un ser cuya especie había sido llevada a el borde de la galaxia por la expansión del consorcio, estudió informes de inteligencia sobre las defensas de la humanidad. Sus cicatrices, su rostro se retorció con un odio calculador mientras se dirigía a sus aliados. Los humanos nos han mostrado su mano, dijo. Son poderosos, sí, pero también son solo un sistema contra toda la galaxia. Si encontramos la manera de romper sus defensas, podemos eliminarlos antes de que se conviertan en una amenaza aún mayor. ¿Cómo?, preguntó el comandante Skull 9, un ser cibernético cuya raza fue esclavizada por el consorcio siglos atrás. Su tecnología está más allá de cualquier... Nos hemos encontrado. Su tecnología es antigua, respondió Vexra, lo que significa que tiene límites. Todo sistema tiene debilidades. Solo necesitamos encontrarlas. En la Tierra, Marcus Kane sintió los impulsos de estas nuevas amenazas a través de las redes cuánticas que lo conectaban con los sistemas de información de toda la galaxia. En los 3 días, desde la retirada del consorcio, había mantenido su estado mejorado, monitoreando las reacciones galácticas a la revelación de la humanidad. Elena, dijo mientras ella entraba en la cámara de cristal con sus informes diarios. La galaxia no es. Están tomando nuestra demostración tan bien como esperaba. Elena dejó sus tabletas de datos y miró la pantalla holográfica. Las pantallas que rodeaban al guardián. Nuevos indicadores de amenaza aparecían en los mapas estelares. Las flotas se reunían en sistemas que no formaban parte del consorcio. Armas desarrolladas en laboratorios secretos. Alianzas en formación entre especies que nunca antes habían cooperado. Nos tienen miedo, observó Elena. Sí, Caín estuvo de acuerdo. Y el miedo lleva a la gente a hacer cosas peligrosas. Algunas razas planean atacarnos antes de que podamos volvernos más fuertes. Otras, intentando desarrollar armas que puedan penetrar nuestras defensas. Sin embargo, otros están considerando alianzas con poderes de fuera de nuestra galaxia. Caín señaló una pantalla que mostraba los territorios del borde exterior. La sombra, el colectivo, se está movilizando. Nos ven como una amenaza a su independencia del gobierno del consorcio. Creen que sí, pueden derrotarnos. Pueden demostrar que ningún poder es realmente invencible. Elena estudió las evaluaciones de amenazas, con creciente preocupación. ¿Cuántos barcos están reuniendo? 50.000 según la información que tengo. Acceso, respondió Caín. Además de armas experimentales que podrían representar un peligro para las defensas de la Tierra. Han estado estudiando las firmas energéticas de nuestra demostración, buscando patrones que puedan explotar. Pero el colectivo Sombra no era la única amenaza que emergía de la revelación de la humanidad. En las profundidades del espacio intergaláctico, algo más había. Se dio cuenta de la demostración de tecnología predecesora de la Tierra. La conciencia mejorada de Caín repentinamente retrocedió al sentir una presencia extraña, más allá de todo lo que había conocido. A través de la cuántica redes, algo se extendía hacia él, algo vasto, antiguo y hambriento. Elena, dijo con urgencia, necesitamos activar las estaciones de monitoreo del espacio profundo. Algo viene de fuera de nuestra galaxia, algo que reconoce la tecnología anterior. ¿Qué clase de algo?, preguntó Elena. Pero Caín ya estaba extendiéndose a través de la red defensiva de la Tierra, despertando sistemas que habían estado inactivos incluso durante la reciente crisis. Mucho más allá del borde de la Vía Láctea y el vacío entre galaxias, estructuras masivas empezaron a moverse. Habían estado esperando en la oscuridad durante millones de años, buscando señales de su predecesor, activación de la tecnología.
La demostración que había impulsado a la flota del consorcio también había servido como faro, llamando a inteligencias que veían la galaxia como territorio por reclamar. Los recolectores se acercaban. En la cámara de cristal, la transformación de Caín se aceleró más allá de todo lo que Elena había visto antes. La tecnología alienígena respondía a la nueva amenaza integrándose aún más profundamente con su conciencia. Los patrones ardían en su piel como fuego vivo. Sus ojos se volvieron completamente plata, reflejando flujos de datos que fluían más rápido de lo que cualquier mente humana podía procesar. Elena, dijo, aunque su voz ahora tenía armónicos, que parecían provenir de las profundidades del espacio. Necesito para que entiendas lo que está sucediendo. La tecnología anterior no nos fue dada al azar. Fuimos elegidos para ser guardianes contra algo específico. ¿Contra qué?, preguntó. Elena, aunque empezaba a temer la respuesta. Contra los segadores, Caín respondió. La raza que destruyó a sus predecesores han estado durmiendo en el vacío entre galaxias, esperando a que alguien activar de nuevo la tecnología anterior. Nuestra demostración de hace 3 días fue como encender una señal de que podían ver desde miles de millones de años luz. Las implicaciones golpearon a Elena como un golpe físico. ¿Cuánto tiempo nos queda? La conciencia de Caín se expandió por el espacio, tocando el límite de los sensores galácticos y más allá. Lum, ¿qué vio lo hizo? Aumento de la frecuencia cardíaca con alarma. 6 meses, quizás menos, están viajando a través del espacio plegado a velocidades que no deberían ser posibles. En toda la Tierra, la humanidad comenzó a despertar a su verdadero propósito. Los tranquilos agricultores, maestros y comerciantes que habían vivido vidas pacíficas durante la Gran el Silencio, sintió que el conocimiento se agitaba en su memoria genética. Recordaron que no eran solo colonos en un lugar oculto, mundo. Eran los guardianes elegidos de toda una galaxia. En Nueva Ginebra, el doctor Sarah Chen se encontraba ante una reunión de los líderes ocultos de la Tierra. La transformación de la sociedad humana era ocurriendo a una velocidad asombrosa a medida que los recuerdos reprimidos y el entrenamiento se reafirmaban. The Guardian Hase solicitó la activación total, anunció. Todos los protocolos defensivos están ahora activos. Todos los ciudadanos deben reportarse a sus roles designados. Esto no es un ejercicio. En todo el planeta, el alcance real de la preparación de la humanidad se hizo visible. Las ciudades que parecían normales se revelaron como instalaciones militares masivas, instalaciones subterráneas que podrían construir las flotas, surgieron de debajo de las tierras de cultivo. Los centros de entrenamiento que se habían hecho pasar por escuelas comenzaron a producir soldados, pilotos y técnicos a un ritmo increíble. La Tierra no solo estaba defendida, era una fábrica para defender toda la galaxia. En la cámara de cristal, Marcus Cain sintió el peso de 8 siglos de preparación recaía sobre sus hombros reforzados. El protocolo guardián había siempre. Se trató de algo más que simplemente proteger la Tierra. Se trató de preparar a la humanidad para cumplir su función como los defensores definitivos de la galaxia. Elena dijo, necesito decirte algo sobre la decisión que tomaron nuestros antepasados hace 800 años. No se retiraron de la sociedad galáctica solo porque temían su propio poder. Se retiraron porque sabían que este día vendría. Elena lo miró con asombro. Sabían sobre el cosechadores. Los predecesores dejaron registros, explicó Caín, ocultos en el archivos profundos de su tecnología. Nuestros científicos los encontraron durante los primeros años del exilio. Aprendieron que los recolectores regresarían cuando la tecnología predecesora se activara a una escala lo suficientemente grande. Los líderes de la Tierra decidió prepararse para ese día en lugar de advertir a la galaxia y causar pánico. El alcance total del sacrificio de la humanidad, a Elena le quedó claro. Durante 8 siglos,
Una especie entera había vivido en 1900 el exilio, preparándose para una guerra que podría. Nunca llegaron. Habían renunciado a su lugar en la civilización galáctica para convertirse en guardianes secretos contra una amenaza que la mayor parte de la galaxia ni siquiera sabía que existía. ¿Y ahora?, preguntó Elena. Los ojos plateados de Kane reflejaron las pantallas holográficas que mostraban amenazas que convergían hacia el sistema Saul desde múltiples direcciones. La flota de los colectivos de las sombras se estaba formando en el borde exterior. Las fuerzas del consorcio se estaban reposicionando a pesar de su retirada oficial. Y desde más allá del límite de la galaxia, los cosechadores viene, con tecnología que una vez derrotó a la civilización más avanzada de la historia universal. Ahora, Caín dijo, hacemos lo que fuimos diseñados para hacer. Protegemos la galaxia, ya sea que quiera nuestra protección o no. El guardián comenzó extendiéndose a través del espacio cuántico, estableciendo contacto con cada instalación defensiva en el sistema solar. Pero más que eso, comenzó a activar sistemas que se habían construido durante los primeros siglos del exilio. Sistemas diseñados no solo para defender la Tierra, sino para llevar la lucha al enemigo. El alto almirante Thnek ahora lidera la fuerza de observación del consorcio. A una distancia segura de la Tierra, recibió una transmisión que hizo que su sangre azul se quedó frío. La imagen de Marcus Kane apareció en su pantalla de comando, pero el humano parecía diferente ahora. Más alienígena, más poderoso, más aterrador en su tranquila certeza. Almirante, dijo el guardián, yo lamento informarle que la retirada de su flota no ha puesto fin a esta crisis. Las fuerzas están convergiendo en este sistema, que amenazará no solo a la Tierra sino a toda la galaxia. Ofrezco la consorcio. Una última opción. ¿Qué opción? Piensa, preguntó. Temía la respuesta. Aceptar a la humanidad como protectora de la galaxia, respondió Caín. O observar cómo protegerte de todos modos, sin importar tus preferencias. La transmisión terminó, dejando al almirante mirando fijamente a sus pantallas tácticas. Nuevas lecturas de energía provenían de la Tierra, pero eran diferentes a los sistemas defensivos que se habían revelado anteriormente. Estas lecturas sugerían capacidades ofensivas que podrían proyecto de energía a través de distancias interestelares. En la Tierra, Elena observó a Marcus Kane realizó la transformación final de guardián humano a algo más allá del entendimiento mortal. La tecnología alienígena había completamente integrado con su conciencia. Ahora, ya no estaba solo conectado a las defensas de la Tierra. Él eran las defensas de la Tierra, y más que eso, se estaba convirtiendo en el punto focal del verdadero propósito de la humanidad. La galaxia nunca volverá a ser lo mismo, dijo Elena en voz baja. No, asintió Caín. Pero sobrevivirá. Los segadores destruyeron a sus predecesores porque estos los enfrentaron solos. La humanidad no podrá ese error. Hemos tenido 8 siglos para prepararnos, y nos hemos preparado bien. Como si, para enfatizar sus palabras, los informes comenzaran a llegar desde el espacio humano. La flota que emergió de los astilleros ocultos de la Tierra superaban cualquier cosa que la galaxia hubiera imaginado jamás. Naves del tamaño de pequeñas lunas armadas con armas que podrían reescribir las leyes de la física. Naves que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, inmunes a ataque convencional. Tecnología que hizo que los buques de guerra más avanzados del consorcio parecieran cohetes químicos primitivos. Pero la revelación más importante fue que la Tierra no era el único bastión de la humanidad. A lo largo de la galaxia, en 1900, mundos que habían sido considerados muertos o inhabitables, asentamientos humanos se revelaron. Cada uno era una fortaleza. Cada uno era un puesto de guardia. Durante 8 siglos, la humanidad había estado preparando en secreto a toda la galaxia
Para la guerra que se avecinaba, los cosechadores no encontrarían una galaxia desprevenida gobernada por civilizaciones en disputa, sino una galaxia fortaleza, defendida por guardianes, que había pasado 800 años aprendiendo a utilizar el legado de sus predecesores de manera responsable. Marcus Kane, el guardián de la Tierra, sintió que la red de defensas humanas se activaba a través de la galaxia. Su conciencia se expandió para tocar cada instalación, cada nave, cada guardián que se había ofrecido como voluntario para convertirse en algo más que humano para proteger a los que quedaban. Humana. Helena, dijo, aunque su voz ahora tenía el peso de mundos. Dile a los registros históricos que el exilio de la humanidad ha terminado. No porque hayamos elegido regresar, sino porque la galaxia necesita guardianes, y somos los únicos que podemos desempeñar ese papel. En las profundidades del espacio, los cosechadores continuaron su acercamiento hacia una galaxia que creían que sería una presa fácil. No tenían idea de que estaban a punto de enfrentarse a los hijos de los predecesores, una raza que había aprendido no solo a usar la antigua tecnología DM, pero para mejorarla. La batalla final por la galaxia, la supervivencia, estaba a punto de comenzar, y la humanidad estaba lista.